Se va un referente del fútbol mexicano, un referente de la selección mexicana. Recuerdo perfectamente que apenas hace como un mes estaba platicando con él en la despedida que me hizo la selección nacional allá en Puebla, en el Cuauhtémoc, platicando con Andrés Guardado, que también después a él le hicieron una despedida en Guadalajara cuando México le gana 2-0 a Estados Unidos. Y lo que me comentaba es que todavía tenía contrato con el equipo de León, pero que iba a checar cómo se sentía, cómo estaba, porque si no sentía que estaba al 100%, él solito daría las gracias y se retiraría. Pues bueno, ya sucedió que toma la decisión de dejar los botines, un jugador importantísimo, que debutó muy joven, que lo debuta Guzmán, ahí en el equipo del Atlas, después lo tuvo un rato Omar, Romano, y después Ricardo Lavolpe lo llama a la selección y va a su primer mundial en 2006 en Alemania con Ricardo Antonio Lavolpe y bueno, se comporta bastante bien, desde muy joven demostró tener personalidad, carácter, un gran fútbol y bueno, no se diga esa zurda privilegiada que tenía Andrés y que bueno, que la utilizó durante toda su trayectoria, haciendo goles, disparos de afuera del área, de tiro de castigo, un jugador importantísimo. Yo lo pondría entre los 5 mejores jugadores de la selección mexicana, tranquilamente. Un jugador que tuvo presencia, siempre fue líder en selección nacional y en sus equipos, importantísimo, se le reconoce. A ver, empezó, por lo que decías, con Atlas, juega ese mundial, pero después se va a Europa muy joven, a La Coruña, allá a España, y lo hace bastante bien. También pasó por equipos como el Valencia, como el Bayer Leverkusen, a lo mejor en esos no le fue tan bien, pero después en Holanda, en el PSV, fue campeón y figura, lo adoran a Andrés Guardado. Después en el mismo Betis también se convirtió y jugó muchísimos años. Un jugador muy constante, regularmente siempre jugaba de la misma manera, ¿no? Muy regular, siempre siendo importante. Lo que me encantaba también de la personalidad de Andrés es que en selección nacional, por ejemplo, en los momentos más complicados, él siempre daba la cara. De repente se perdía o había mucha presión en selección nacional y siempre con la prensa él daba la cara. Muchos jugadores salían corriendo, no querían ni hablar, y Andrés siempre con esa personalidad que tenía daba la cara, daba la explicación. Si se habían equivocado o habían perdido, lo decía claramente, que habían tenido un partido malo, y eso es lo que tiene que hacer un verdadero líder, un verdadero capitán. Se le va a extrañar muchísimo en el fútbol Andrés, porque toda esa trayectoria que nos dejó ver por la banda izquierda. Recuerdo que empezó a lo mejor como de carrilero izquierdo, después lo convirtieron ya en un medio izquierdo y creo que fue donde mejor desempeño tuvo. Después obviamente acabó como un segundo contención, pero yo te diría que bueno, lo vamos a extrañar muchísimo, porque difícilmente hoy veo un jugador que pueda suplirlo en selección nacional. No lo veo en los jóvenes que tenemos el día de hoy. Nuestra selección no veo un medio izquierdo de esa capacidad, de esa trayectoria. Hay algunos jugadores sí interesantes en selección nacional, como Córdoba, por decir alguno, pero ninguno de la capacidad de Andrés Guardado. Andrés demostró, como lo digo, en todos sus equipos esa regularidad importantísima que tiene que tener un jugador para mantenerse tanto tiempo, porque a ver, en el fútbol no es lo más importante llegar, sino es mantenerse allá arriba, y creo que Andrés lo hizo durante muchísimos años. Bueno, por eso tiene 5 mundiales, no se dice fácil, jugar 5 mundiales es complicadísimo. Si hay jugadores que luchan toda su vida por jugar un mundial, imagínense jugar 5 mundiales como lo hizo Andrés Guardado, un jugador vital para la selección nacional durante todo el tiempo que estuvo. Hizo pareja con Rafa Márquez cuando estuvo también en selección nacional, con jugadores muy importantes, pero bueno, yo lo consideraría de la misma magnitud casi que Rafa Márquez, que también jugó muchos mundiales y que fue un referente y que importantísimo en el Barcelona, y que bueno, que todos lo recordamos, y que hoy Rafa ya es el auxiliar de Javier Aguirre. Yo así lo consideraría a Andrés Guardado, un referente de selección nacional, y bueno, veremos qué le viene, ¿no? ¿Qué decide hacer después de que
ahora sí cuelgue los botines. No sé qué vaya a hacer, estoy seguro que le va a ir bien. Ya se habla de que se le hubiera invitado también a ser auxiliar en la selección nacional junto con Javier, con Rafa Márquez. Habrá que esperar, yo no sé si sea muy pronto, qué es exactamente lo que él quiere, si quiere dirigir, si quiere moverse un poco más a la dirección deportiva. Habrá que ver qué decide Andrés Guardado, pero la verdad es que fue un jugador, por lo menos para mí, de lo mejor que ha tenido el fútbol mexicano, tanto a nivel clubs como a nivel selección, porque muchas veces hay jugadores muy importantes, pero que son nada más a nivel club. A nivel selección se les complica, son cosas diferentes. Cuando se ponen la camiseta verde, a veces a algunos jugadores les cuesta trabajo, y a Andrés nunca le costó. Desde muy joven demostró que tenía la capacidad, la personalidad para representar muy bien a la selección mexicana. Así que una tristeza, sí, pero creo que también se va en buen momento. Todo el mundo va a recordar a Andrés Guardado como ese jugador excepcional que fue durante toda su carrera. Un jugador, como les decía, totalmente regular durante toda su trayectoria. Y bueno, hoy dice adiós al fútbol. Seguramente lo veremos en otras cosas relacionadas totalmente al fútbol, con la capacidad que tiene. No sé si quiere ser técnico y quiere probar suerte también en Europa. No sé si vaya a empezar en México, si vaya a empezar a lo mejor también en las cuestiones directivas. Esperaremos un poquito, pero la verdad, Andrés, te vamos a extrañar. Esa es una realidad, te vamos a extrañar porque fuiste un gran referente y un gran capitán de selección nacional. Pues lo que se venga para ti, te deseamos lo mejor. Eso es lo que fue Andrés Guardado en el fútbol mexicano y en el fútbol de Europa.